Hola, ¿qué tal amigos de Mercatec? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos grabando un podcast con nuestro amigo el médico Brasil Escudero, el médico Jorge Muñoz. Nuestros invitados de esta noche, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy amable por la invitación. Y a la orden. Excelente. Pues nuestros invitados del día de hoy son expertos en la industria pecuaria de México. Vamos a hablar de muchas gracias. Pues muchos temas, ¿no? Pero en este podcast pues se trata de ver dónde podemos encontrar estas áreas de oportunidad para poder mejorar, pues obviamente siempre, digamos, el tema del mercado, cómo llegar a más gente. La comercialización. La comercialización, qué hay, por ejemplo, en avances tecnológicos, etcétera, ¿no? Como para que la gente pueda tener un referente de qué es lo que está pasando, dónde estamos parados y qué oportunidades hay, ¿no? Okay. Traigo un caso que ya habíamos estado platicando un poco, el tema de Bachoco, ¿no? Que es una de las empresas que pues ya tiene bastante tiempo pues existiendo, ¿no? Tiene 71 años en el mercado estadounidense. Sí, es grande. Me imagino que debe de haber empresas que más o menos tienen la misma edad y no son tan grandes, ¿no? Pues no, yo creo que son pocas, ¿no? Son pocas. Que perseveran y pues está el resultado, ¿no? Pero el caso de Bachoco, como él de esa edad, no se me ocurre ninguna, porque hay muy grandes como, por ejemplo, Carroll. Okay. Los Carroll es reciente, Pilgrims, pues son recientes, son inversiones extranjeras, y son más recientes, son ochenteras, ¿no? Okay. Noventeras. Hay algunas empresas nacionales que han crecido mucho, como el grupo Proan, en Jalisco, el grupo Gena, que son locales, hay gente local de Jalisco, pero no son tan grandes. Y son quizás un poco más de los años 60, 70 más o menos cuando empezaron ellos, ¿no? Más o menos. No tengo la historia concreta, pero son empresas familiares que han crecido bastante en los últimos años. Sí, de hecho, fue fundada en el 52, pero ahí todavía era muy pequeña y fue realmente como hasta los... ¿Cuál, perdón? En el 52, Bachoco. Sí. Y realmente fue hasta el 94 cuando empieza su crecimiento más fuerte. Son casi 40 años. 30 años. Exactamente, sí, años. O sea, son, yo creo que todos los negocios así fuertes, pues son hasta terceras generaciones, ¿no? Sí. Que empiezan pues de los 90 para acá. No, pero digo, o sea, perseverar como una tercera generación. Bueno, o sea, y no nada más en lo agrícola o en lo ganadero, ¿no? Sí. Sino es perseverar, o sea, y pues este mercado sí es complicado, pero al final está dentro de la cadena del consumo humano, entonces no se va a acabar pronto. No. De hecho, cada vez hay más el crecimiento está muy rápido de la explosión demográfica. Ahorita ya somos 8,000 millones de mexicanos. Sí. Y para 35 de habitantes, para el 35 se estima que somos 10,000. Entonces, 10,000 millones de habitantes en la ciudad. Y todos reclamando comida. En el mundo. Así es. Entonces sí hay áreas de oportunidad para empresas eficientes. Porque pues muchas luego se van quedando en el camino a lo mejor por lo mismo. Claro, creo que es como un tema de a lo mejor como preparación de los fundadores, de quienes están operando, de los dueños. Por ejemplo, esta es una empresa que es pública y realmente hay pocas empresas públicas, ¿no? Inclusive en el sector primario no sé si haya más casos así como empresas públicas. Pues no. Sí hay ya algunas empresas públicas. Bueno, al menos no son mexicanas. Pero en realidad la mayor parte de las empresas mexicanas son familiares. Sí, son familiares. Prácticamente ninguna cotiza en bolsa. Sí. Tal vez Cargill. Cargill no. Curiosamente, las empresas más grandes a nivel mundial que tienen, digamos, la mayor participación del mercado, como es Cargill, por ejemplo, es empresa familiar. Es la familia Cargill. No es muy común. SHB, que es dueña de lo que es Trans Nutrition, por ejemplo, son holandeses, es empresa familiar. Sí. Entonces, bueno, estamos en manos de solamente ADM, creo que ADM sí, Archer Daniel, es así, que es parte incluso del socio de Bachoco. Ellos son socios de Bachoco y tienen compraron hace muchos años Vivifos. Sí. Aparte ADM tiene aquí en México lo que es el grupo de Malta Clayton, lo que es Wisium, Pancosma, y es competencia directa de Cargill, que tiene aquí en México lo que es Purina, Provimi,
otras empresas de otro índole como son Excel, que es una empresa que se dedica a comercialización de carne, pero carne de allá de Estados Unidos, y todas las graneleras que hay en Veracruz, la pasta de soya. Cargill es muy grande también. De hecho, según las estadísticas, es la más grande a nivel mundial en nutrición animal. Y eso, por ejemplo, o sea, creo que es también un factor clave, ¿no? Digo, obviamente para que una empresa crezca tanto, pues debe de diversificar y empezar a fortalecer su cadena, ¿no? De canales de distribución o de venta. Sí, tiene que tener todo el ciclo para llegar a hacer la No, y de hecho se mete en otros negocios. Hace poquito estaba yo leyendo la bronca que tiene el señor Ancira, el dueño de Altos Hornos, que tiene una deuda gigantesca que ya va a vender la empresa en quién sabe cuántos millones de dólares. Pues uno de los acreedores es Cargill. Ok. El Cargill es acreedor por el 30% de la deuda de Altos Hornos en México. Es una nota que leí en el Financiero hace una semana más o menos. Entonces, Cargill tiene muchas... Y SHB, por ejemplo, SHB, que fue lo que compró hace 5, 6 años, 7 años a Transnutrición, es una empresa que no aparece en el mapa de nutrición. Es una empresa muy grande que se dedica a otros menesteres, fletes, petróleo, bienes de capital, etcétera, que no tiene nada que ver con nutrición. Y de repente fue como un negocio más para ellos. Y de repente agarró y compró Trao. Y Trao viene siendo un puntito en su organigrama, ¿sí? Y compró Trao con un sobreprecio a nivel mundial de las acciones y la sacó de la bolsa, ¿sí? Entonces, ahorita lo que hablaban del meollo del asunto de los 10,000 millones de habitantes que van a ser en 2050, porque yo país ya no voy a estar, pues lo que le están apostando estos amigos, que yo le digo que están en un nivel más alto en cuanto a lo que es la perspectiva de los negocios en el mundo, pues es que la comida va a seguir siendo negocio. Sí, siempre. O sea, la gente tenemos que comer. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un comentario acerca de la pandemia. ¿Sí? No, pues que la pandemia nos fue muy mal. Pues sí, pero por ejemplo, muchos de los productores que yo tengo pues contacto, pues no tronaron. Hubo ciertas cosas en forma particular, ¿no? De hecho, el 20 fue bueno. Sí, de hecho fue un muy buen año para muchos de ellos. Pero lo que voy es que no tronaron y además tuvieron, inclusive crecieron algunos, poquito, pero crecieron. La industria, por ejemplo, de la porcicultura ha crecido anualmente en promedio de 2-3% anual, que es un chorro de animales. Sí, y porque la gente sigue comiendo. Los que sufrieron fueron los de turismo, ¿no? Porque pues, los hoteles pues, no se llenaron, los restaurantes no iban, pero la gente seguía comiendo. Sí, realmente en casa se comía hasta 2 días más de carne. O sea, el pollo no me lo como en el restaurante, me lo voy a comer aquí. Ya la gente de cocinar para 2 a cocinar para 4, pues sí se cocinaba. Y les comían la lana. Y llegaron a comer un poquito más de carne. Entonces, y las ventas incrementaron. La comida es negocio. Y actualmente con las cuestiones de cómo está todo lo que estaba influyendo ahorita sobre los precios de la carne, que estamos nosotros metidos en el negocio de la industrialización de productos para consumo animal, pues que los pobres productores les pega de todo, ¿no? Los insumos están subiendo de precio, el maíz, la soya, los diésel, etcétera, ¿sí? Y la carne de repente también da sus brincos para arriba, ¿sí? Pues no van pegados. Es una distorsión histórica del mercado. No son paralelas las líneas de que suben los productos, sube la carne. Muchas veces suben los productos y la carne baja, ¿no? Ajá. ¿Sí? Usualmente llega a ser así en muchas ocasiones. Antes había una relación entre costo del maíz, por ejemplo, que es el grano primordial para esto, y el costo de la carne. Así es. Me decías que, por ejemplo, ¿cuánto? Bueno, yo salí yo hace 40 años que kilo de cerdo, por ejemplo, tenía que valer. Había una regla no escrita que decían los porcicultores de los años 70, 80 que el valor del cerdo decía que tenía que ser 10 veces el valor del sorgo. Como... O sea, sí, en aquel entonces, por darte un ejemplo, si el sorgo en aquel entonces valía $1, el puerco tenía que valer 10. 10 el kilo de carne. En esas épocas, en 60, 70, sí se cumplía. Era una fórmula que casualmente se daba en esos tiempos.
Pero hoy día, pues si dices, bueno, el valor del puerco tiene que ser 10 veces el valor del grano, pues estaríamos hablando de carnes de 100 pesos, ¿no? Y pues Sí. no, en pie, ¿eh? En pie. Ah, ok, en pie, ¿no? En pie. pie, no, porque Estamos hablando de animales en pie. Ya el deshueso y todo eso yo no lo conozco los precios, pero evidentemente son cuando lo que nos llega a la mesa no es el mismo precio obviamente que le pagan al productor. Que le paga al productor. Eso mucha gente tiene que entender eso, ¿no? O sea, Pero ahí también es por lo mismo, porque hay así como ahorita lo que platicó Cargill, que está metido en Altos Hornos, hay empresas que nada que ver con el maíz y compran maíz. Ah, bueno, es que también ese es Compran y venden maíz. Lo que pasa es que hay... Ellos son los que llegan a especular o llegan a acaparar. Sí, y así no es. tienen nada que ver con la industria. Son inversionistas. Exacto, puede ser más un tema financiero en realidad. Totalmente. Hay gente totalmente. que le mete, o sea, que en la bolsa de Nueva York compra acciones de La maíz. bolsa de Chicago, Perdón. sí, la bolsa de Chicago se inventó hace muchos años. Esto he estado leyendo un libro sobre eso que se llama El hambre, de un autor aquí argentino, un periodista que se apellida Caparrós, no me acuerdo el nombre de pila. Él habla dentro del libro, habla precisamente del asunto de que la bolsa de Chicago se inventó para controlar precios en Estados Unidos de los oferentes de grano con los compradores de grano, ¿sí? Pero hoy día se distorsionó tanto ya que cuente que no conoce un puerco, que no conoce una vaca, que no conoce un ave, ¿sí? Va y tiene lana y mete dinero en la bolsa con los mecanismos que yo francamente no entiendo muy bien, pues es rentable invertir en maíz y entonces ya es un mercado de especulación. Claro, pues ¿No? justamente, por ejemplo, ahora como que hay una oportunidad con este tema del maíz transgénico, ¿no? Digo, obviamente, pues sí, o sea, no vas a lograr mayor producción si no es genéticamente modificado. O sea, Tenemos un problema. Los maíces que nos heredaron nuestros antepasados prehispánicos, pues es un maicito que tú lo vieras, pues de este tamaño, chiquito, vamos, se sembraba el espeque, y hoy día tenemos unas mazorcas de 30 centímetros de largo, o plantas de maíz, plantas muy grandes, mazorcas. con plantas con una separación de 10, 15 centímetros entre ellas, rendimientos de 15 toneladas hasta 20 toneladas por hectárea. Cuando un maíz tradicional te da 3. Y sí, bueno, a veces la hasta menos, demanda ¿no? de Menos. maíz es muchísimo. Entonces, somos 130 millones de mexicanos, 120 comen tortillas, ¿sí? Entonces, perdón, no les va a alcanzar con el maíz que se produzca aquí o sea, bajar de 15 toneladas por hectárea a 2, No, pues De por vamos sí. a tener un déficit de maíz. No, y no va a haber maíz. No había un maíz sobrante en el país. No hay. No hay. No hay. No somos autosuficientes. Desde hace, No somos autosuficientes. después de la Segunda Guerra Mundial. Después de días, ya no hemos, Sí, no hemos sido autosuficientes. pero después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ya no hacemos suficiente casi nada. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial se distorsionó el mercado mexicano, porque todavía en esos años, hasta los 60 que duró la colita, México tenía un buen crecimiento, tenía una buena paridad cambiaria, una estabilidad, había paz más o menos, Las haciendas. pero producían. después se vino ya para abajo entre muchos otros factores de corrupción y robos y lo que tú quieras. Se acabó con esa buena racha que traíamos y el país se industrializó. En lugar de seguir siendo agropecuario, se industrializó y perdió esa vocación pecuaria que tendríamos, que fue, vamos, heredada de la Nueva España. Y bueno, pues ahora ya somos amadores de coches, ¿no? Que aún así el tema de, obviamente, como bien comentas, o sea, pues nunca vas a dejar de comer y siempre necesitas materias primas. Sí. Entonces, Pero el problema es- a la par, realmente. Pero el problema es de que hemos traído siempre, desde hace muchos años, somos importadores netos de maíz, de pasta de soya, de leche en polvo, tanto Porque consumo digo, animal, no consumo hemos humano. ido avanzando. ¿Por qué se llegó al transgénico? O sea, maíz, porque de Estados Unidos es un gran productor de maíz. Y se tiene que ir eficientando porque el tiempo ha cambiado. O sea, definitivamente hay menos agua. Además, Porque hay más población. Y con 3 litros que traigamos cada quien en la panza, ya le quitamos un buen de agua. Ok. Entonces, tienes que ir adaptando esas especies a menos agua, a más producción. Digo, que una mata tuviera una mazorca, que tuviera 2, que tenga 3, pues lo tienes que ir modificando. ahora, aquí sí menospreciar las No sé, regiones, países. no sé, técnicamente, siempre te traes bueno y malo, ¿no? O sea, un beneficio te va a traer un riesgo, pero Por ejemplo, aquí en México, nuestro granero, desde mi punto de vista, el granero más importante del país es Sinaloa. Ok.
hablando de maíz y de muchas otras verduras, Tomateros, ¿no? de todo, ¿eh? Sí, La verdulería más importante del país está en Sinaloa desde mi punto de vista. En Sinaloa son maiceros y tienen producciones de 15 y quizás tampoco más de toneladas por hectárea. Pero tienen una gran ventaja, tienen agua. En realidad una hectárea no es tan grande. No, pero tienen ventaja del agua, ¿sí? Y eso que ya empiezan ellos a tener problemas de agua porque la mayor parte de los sistemas de riego agrícola que tienen en Sinaloa todavía son de los años 50 y es el famoso sistema de riego rodado. Okay. O sea, canales, están a rayo del sol, hay mucha evaporación. Pero Sinaloa tiene agua, entonces si se quitase el que aparentemente por ahí ya le dio miedo al gobierno de no hacer este tipo de medidas, no habría manera de darle de comer al mexicano, ni menos a los animales, maíz que se produzca aquí porque no alcanzaría. Cada vez las sequías son más fuertes, hay menos disposición de agua, las ciudades del centro, todo el corredor que viene de la Ciudad de México, incluso desde Puebla, que pasa por la Ciudad de México, todo el Bajío, hablando de Querétaro, bueno, San Juan del Río, Querétaro, León, y lo que está en medio, Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao, hasta Aguascalientes, ¿sí? Ya es un corredor industrial, claro. Y son ciudades ya muy grandes, de más de 1 millón, la que me digas, León, Querétaro, ¿sí? Son ciudades ya muy grandes. Aguascalientes está creciendo, hay 2 plantas de la Nissan tremendamente grandes ahí, o sea, esa parte es la que más problemas de agua va a tener desde mi punto de vista en el futuro. Todas, hay de todas ahí, está la Volkswagen, está la Chevrolet, está la Mazda. Y luego también, pues ya sabrás, no se ha respetado la zona agrícola. No, pero para nada. Tenemos usos de tierra, de suelo. Así es. Porque a lo mejor hay un cerro allá y ahí vete. Entonces, pues no. esa demanda de agua de las industrias y de la población que está creciendo, son millones de mexicanos que viven ahí, millones. Sí. De por sí con el clima tenemos, y menos tierra arable, tierra de siembra. Incluso hubo un conflicto hace un par de años que se traía entre Guanajuato y Jalisco por el agua, en donde ciertas presas que se estaban peleando el agua ahí de alguna manera para que fuera a dar el agua que se capta en los altos de Jalisco, una parte, a León. Y entonces Jalisco dijo, espérame tantito, pues no me alcanza, güey, ¿qué te vamos a dar, no? Sí, entonces, el problema del agua va a ser más crítico, yo creo que en los próximos años. Yo creo que, y si vamos a tener... Decía un amigo de Tamaulipas que vivía en un pueblo, pues semidesértico. Decían, haz bordos, cabrón. ¿Para qué si no llueve? Y cuando está lloviendo, ¿para qué si está lloviendo? Total que cero prevención. Sí, es un problema grave. Yo veo un problema grave de agua en el futuro. Claro, y no hay políticas generales ni estrategias, vamos a llamarlo. Olvídate las políticas, pues, como dices, de conservación del agua, ¿no? Es mucha lana. Obviamente hay quien tiene ríos muy modernos, ¿no? Sí hay conciencia en Sinaloa del problema. Y todo ese rollo, pero que siga siendo ese rodado, ese es un desperdicio de agua. Lo que pasa es de que en Sinaloa no es de que sean, no quiero que se malinterprete que en Sinaloa están desperdiciando el agua. No, pero hay. Lo que pasa es de que ya se dieron cuenta de que hay un déficit de agua, las recargas anuales son menores, ¿sí? Todavía tienen bastante, pero empiezan a tener niveles cada vez más bajos. Y son de los más entonces modernos. Ya empiezan a tener mejores sistemas de riego, empiezan incluso a tener ya, como en Jalisco, ¿cómo se llaman? Invernaderos, ¿sí? Para el cultivo de chiles, tomates, claro. Madre y media. Ya hay conciencia. El problema es en los lugares donde se consume maíz, ¿sí? Y no hay agua. Okay. Llámese los estados del centro, Guanajuato, Querétaro, que dicho sea de paso, son productores mucho de cerdo, de pollo. Bueno, ¿no? Conclusión, sí está complicado producir. Pero son retos, pero hay casos como el que está haciendo de Bachoco, que es bueno, digo, es muy raro. O sea, digo, es una eminencia. Sí, pero el caso Bachoco más bien también es, hasta cierto punto, creo yo, viéndolo desde fuera, con las nuevas compras que hizo, porque salió al mercado a comprar. Claro. Es una estrategia. Sí, es una estrategia y compró en Sonora, fíjate. Sonora, no es de crecimiento, porque el bruto es de crecimiento. Compró 4 o 5 empresas muy grandes privadas en Sonora,
¿sí? Que no tenían nada que ver con ellos. De cerdos. Pero es lo que dice Javier, si es diversificación. No, es un crecimiento porque lo que están buscando desde mi punto de vista es la exportación. Sonora y Yucatán, y creo que hay otro estado por ahí, pero no me atrevería a decir cuál es porque no estoy seguro. Sonora y Yucatán son exportadores netos de cerdo a Japón, por lo menos. Entonces, están comprando las granjas de Sonora. Que yo sepa, no han estado comprando las granjas todas del centro para exportar. ¿Sí? ¿No? Ya valió. ¿No? Entonces, sí hicieron hace muchos años, por ejemplo en Querétaro, se quedaron con un montón de granjas en la parcería de la mayoría de avicultores medianos, Tequisquiapan, todo ese rumbo, y la mayor parte de las granjas de ahí, Pilgrims y Bachoco, se las quedaron. Por eso son empresas muy grandes. Los avicultores en pollo de engorda son cada vez menos, pero son hablando de Bachoco, Pilgrims, el grupo Romero en Tehuacán, y los de Torreón, y van a contar, quizás otros 2 o 3 más grandecillos, por ahí, el grupo de Alpesur en Córdoba, y ya, estamos hablando de 10, quizás empresas muy grandes, ¿no? Pero Bachoco y Pilgrims están muy arriba. Tiene su división o tiene operaciones en Estados Unidos. Entonces yo, por ejemplo, no sé, o sea, ven una oportunidad en el mercado y dicen, oye, aquí hay espacio para meternos, y entonces empiezan a incursionar con otra especie. O realmente es como más, como lo comentaba, oye, hay que prevenir porque esto viene con una tasa de crecimiento interesante, ¿no? Pues es consumo, yo pienso que es por consumo. Pues digo, ya para los dividendos que tienen, pues pueden apostarle a cualquier industria. Y si el cerdo está creciendo bastante, y como dices, o sea, se fijaron en la exportación, y malamente, pues esas empresas las vendieron. Digo malamente porque pues ya... No, voy a pagar una buena millonada por eso. Sí, claro. Sí. De hecho, fíjate que, o sea, en general hacen más de 81,000 millones de pesos de utilidad. Y por empleado, que son más o menos 7,000 empleados, hacen 153,909,000 pesos por empleado de utilidad. Aproximadamente, ¿no? Qué bueno, va a estar muy bueno el reparto de utilidades ahí. Pero fíjate, y digo, productores pequeños luego pues, viven diciendo que no es negocio, que no deja. Que... ¿Cuál es como el contraste? O sea, ¿por qué un productor pequeño no encuentra como esa oportunidad? Es lo que preguntaba, a lo mejor si es como parte del desconocimiento, o realmente qué es lo que sea, porque algo creo que importante que comentaron fue como lo de son mercados locales. Entonces la oportunidad está como en buscar entradas a mercados aunque sea un poco más lejos. Sí. Y a lo mejor incluso yo creo que, no sé si tal vez no sean conscientes de, no sé, encontrar alguna cadenita de valor que les ayude como esa... Es que la comercialización es clave. Y nadie busca ese tipo como ellos, ¿no? Que se van al mercado hasta pues, al consumidor. Sí. Entonces, es por ahí y lamentablemente por cultura, pues nadie trabaja unido. Aquí en México... Nadie trabaja unido ni trata de comercializar. Ahorita tengo un amigo en Zacatecas, que obviamente no saber quién es, vende quesos, cabrón. Tiene su industria de quesos y comercializa y todo. Tiene 2 vacas. Es un buen ejemplo. El vato se fue a la comercialización. Exacto. Tiene sus puntos de venta. No sé si comercializa. Compra leche, seguramente, pero... Obviamente, si le falta, la va a comprar. Sí, viene siendo un cuasi intermediario ya, porque pues, con 2 vacas no creo que tenga mucha leche para hacer los quesos. Pero sí, el ejemplo es muy bueno porque en realidad y tenemos un cliente con el que fuiste a la planta de Cuernavaca hace poquito, por ejemplo, que es un avicultor muy chiquito, que vamos, es muy chiquito, pero que ha encontrado la manera de cómo comercializar al público. Llega al público. Y que además le ha sacado también provecho al beneficio, o al procesamiento del pollo y vender sus productos para la industria alimenticia. O sea, entonces, normalmente en una planta procesadora, entonces tiene su propio rastro, su planta procesadora y sale a sus pollerías, pero entonces, con un control de calidad muy bueno. O sea, él es muy chiquito. Hay esos cuates que han encontrado eso, porque yo conozco otro caso en Jalisco, no son los más grandes. Pero si haces las cuentas de cuánto le gana un avicultor, por ejemplo en Jalisco, estoy pensando en estas empresas,
En Jalisco, en el lado, digamos, occidental del estado, hay varios avicultores que tienen más de 1 millón de pollos. La mayoría de ellos venden pie. Entonces, pues están, obviamente, pues, la oferta y demanda, ¿no? El precio del pollo es un electrocardiograma. Este amigo no pasa de ser de la quinta parte comparado con un avicultor grande, la cuarta parte, ¿sí? No, la quinta parte. Pero el señor, cuando se pone a hacer cuentas, gana mucho más lana que los grandotes. ¿Por qué? Porque comercializa. ¿Y qué hace? Mata, destroza, presenta a la gente y lo lleva a la casa. Y además los insumos que tiene los reutiliza y hace incluso, por ejemplo, compostas con la pollinaza. Y la vende a la industria de los berries que tiene ahí cerquita. Sí. Entonces es gente que es empresaria, tiene mente empresarial y que de alguna manera busca la oportunidad, como el cuate de las 2 vacas en Zacatecas. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? O sea, es buscar el nicho de mercado. El problema en México es de que la mayor parte de nuestra gente de campo, pues siempre no falta el que ha descollado. Desde los años 50, 60 se empezaron algunas empresas con las que hablábamos, y empiezan a descollar y son líderes en las localidades. Y tenemos de repente empresas locales, el Grupo Romero, Gena, etcétera, que son ejemplos de la región, y de alguna manera lo que hacen es, los que están alrededor, imitar lo que hace. Si a él le fue bien, pues voy a hacer lo mismo. Si él puso su planta, yo pongo mi planta. Si él hace su alimento, yo hago mi alimento. Si él empieza a hacer tal cosa, yo lo hago igual. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Él de repente tiene un poder de compra mejor, porque es más grande. Sí, claro. Tiene mejor poder de venta, porque es más grande. Pero el que está chico, que hizo lo mismo que él, no lo tiene. Entonces este es el que sufre. Sí. Y sabe lo que ya aprendió. Y no puede llegarle allá porque le falta el capital, porque él no fue el que dio el primer golpe. El que dio el primer golpe es el que está arriba. El que está acá abajo está sufriendo mucho. Entonces ahí se junta todo. Tal vez trae un poquito de Claro, pues también se presta. De mala producción, improductividad. Así es. Y se topa con que hay una mala comercialización, puta, pues ya valió. No, sencillamente que el precio le baje. Si sales al mercado, porque esto así es, resulta, no sé, en el ganado, que engordas 4 meses y compras ahorita y vas a salir en junio y el precio está caído, pues ¿qué haces? Ya traes tu inversión. Sí, porque puedes tener una proyección de cuánto tendrías que, y fíjate que las cosas han cambiado, pero más que bien, si hay gráficas, o sea, si fuéramos tantito, más observadores, pues apunta tus gráficas, cómo se vende, cómo se comporta en junio, cómo se comporta en mayo y tal. Pero sí es cierto eso, pero sí en sus bemoles. Vamos, acuérdate también, en épocas anteriores había esa tendencia. En la época de lluvia, pues pasa esto, y en la época de secas pasa lo otro. Hoy ya no es así. Sí, hoy ya no es tan así, ya es muy clavado. ¿Herramientas para estabilizarlo? No, al contrario, hay más herramientas para desestabilizarlo. O sea, hoy día antes lo que pasaba en China nos valía un soberano cacahuate. Claro. Ahora lo que pasa en el Tíbet nos pega a todos, ¿no? Entonces, yo creo que muchos se unieron con la pandemia, ¿no? No, pero el efecto económico que tiene un evento que no tiene a lo mejor nada que ver con lo agropecuario, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Le pega todo. ¿La guerra de Rusia? Sí, ha afectado bastante. Si hubiera sido la guerra de Rusia-Ucrania en los años 80s, 70s, pues aquí seguiríamos comiendo puerco de toda madre sin que tuviéramos problemas con el maíz. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, soy islahuaco. Mi papá nació en el 17. En el 46, que fue el término de la Segunda Guerra. Lo de Alemania, lo de Hitler. Por eso, en el 39 al 45. ¿Sabes que mi papá supo del Holocausto? No, pues no. O sea, porque no supo, o sea, ellos sabían que en diciembre subía el azúcar, que ellos no era, pues sí producían pilón. Entonces sabían que venía un incremento y ya.